Buenos días, amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto volver a estar con ustedes después de casi un mes y medio de algunos temas de salud, pero que finalmente ya estamos aquí nuevamente con ustedes. Y hoy día es nuestro evento abierto. Tenemos a nuestros clientes, colaboradores, suscriptores y el público seguidor de nuestras redes interesados en el tema que nos convoca el día de hoy. Y ese tema es el de las modificaciones tributarias que están vigentes para este año 2021. Bien, entonces voy a hacer la presentación. Bueno, ya creo que todos los que están conectados me conocen. Mi nombre es Marisol León, gerente general, socia fundadora de Quantum Consultores, firma auditora que abrió recientemente en julio una línea de división de capacitaciones con nuestro plan de suscripciones del que han visto hace poco el video que hemos transmitido. Y bueno, además soy contadora pública, colegiada, con maestría en tributación y política fiscal por la Universidad de Lima y especializaciones, bueno, en la misma materia a nivel internacional en la Universidad Austral y en la Universidad de Maastricht de Holanda. Y bueno, docente universitaria por vocación, por amor a la enseñanza. Y nada, acá, entonces, sin más preámbulo, empecemos. Voy a hablarles una hora aproximadamente de las modificaciones que tenemos. Luego pasamos a la ronda de preguntas. Les puedo abrir el micro para que hagan la pregunta directamente. Y creo que con eso terminamos. Estamos programando una hora y media como máximo para que también ustedes vuelvan a sus labores. Entonces, vamos a compartir la pantalla de mi material y, a ver, vamos a ver. Muy bien. Muy bien. Tributarias para el 2021. Nos pueden seguir ustedes en redes, estamos en Quantum Consultores, Quantum Escuela de Negocios en el Facebook, en Instagram, también en LinkedIn, y obviamente no solamente como Escuela de Negocios, sino como siempre nos pueden ubicar en las redes como Quantum Consultores para todos los temas de auditoría, consultoría, es la especialidad tributaria que tenemos, auditoría financiera, entre otros, ¿no? Y vamos a empezar con algunas normas legales de interés. Estas van a empezar por las modificaciones vinculadas al impuesto a la renta. Tenemos el Decreto Supremo 432/2020 que se publicó el 31 de diciembre del año 2020. Y ese mismo 31 de diciembre se han publicado varias normas. De hecho, esperábamos muchas más. No han salido las que esperábamos, las que solicitábamos. Y entonces vamos a ver que hay algunas que se han publicado, pero que no son en realidad el trasfondo que debieran, ¿no? Este Decreto Supremo 432/2020 lo que trae es una deducción adicional de los gastos para la determinación del impuesto a la renta de cuarta y quinta categoría. Entonces, se han incluido las que ya teníamos, se han incluido aquellas que tienen que ver con los servicios de guías de turismo, servicios de turismo de aventura, ecoturismo, similares prestados también por los artesanos, siempre y cuando estos servicios se hayan sustentado con recibos por honorarios o se sustenten, porque esto está vigente para la declaración jurada del año 2021 y 2022.
Los que estén sustentados con recibo por honorarios tendrán un gasto deducible del 50%. También se ha incluido no un porcentaje del 50, sino del 25% de los importes pagados por servicios de la misma naturaleza, agencias de viaje, turismo y actividad artesanal en la medida que se hayan sustentado con comprobantes de pago del tipo facturas, boletas de venta, etcétera. Es decir, aquellos que realizan actividad empresarial. Entonces, lo otro que se ha incluido es que hay una deducción como gasto del 25% pagado, de importes pagados por los otros conceptos del inciso D del artículo 26A del reglamento de la ley del impuesto a la renta. ¿Cuáles son esos? Bueno, los que ya conocíamos, ¿no? O sea, estábamos con aquellos honorarios de hoteles, restaurantes. Para los ejercicios 2021 y 22 van a ser del orden del 25%. Y ello a lo ya conocido que antes, hasta este año 2020, para la declaración jurada, las personas naturales pueden deducir gastos por arrendamiento o subarrendamiento por el 30%. Recuerdan que también hay por toda profesión, arte, oficio, 30% de lo que está sustentado en recibo por honorarios. Además del 100% de aportación de salud de las trabajadoras del hogar y el 30% de servicios de cuarta categoría de médicos y odontólogos. Es decir, tenemos esos conceptos adicionales para el año 2021 y 2022. ¿Ayuda en algo? Sí, efectivamente, pero lo que no se ha modificado es que la suma de estos conceptos deducibles no pueden exceder en conjunto las 3 UITs como máximo. Entonces, no es que haya una ampliación de ese límite de 3 UITs. Podemos deducir todos los gastos, pero hasta 3 UIT como máximo. Por lo tanto, ahí el cambio en realidad no creo que sea tan sustancial. Se ha indicado además que se hace para promocionar el sector turismo, ya que recordemos que hubo una segunda disposición complementaria final de la Ley 31.103, donde se declaró de interés nacional la reactivación del sector turismo, y una de las medidas que se introdujeron fueron estas. Dentro de ese mismo decreto supremo, el 432-2020, se incluye la tercera disposición complementaria final, donde se indica que respecto del EBITDA, todos esperábamos pues que o se suspenda o se modifique la norma respecto del límite que se va a introducir y está vigente a partir del año 2021. Esperábamos que se diga algo al respecto, pero no se dijo nada de fondo. En realidad, lo único que hace esta tercera disposición complementaria final del decreto es precisar que respecto del límite para la deducción de gastos por intereses en el ejercicio 2021, las empresas que inicien actividades o se hayan constituido no tomarán en cuenta los resultados del ejercicio 2020, sino es obvio que tomarán en cuenta los resultados del propio ejercicio 2021. Con lo cual, esto es una simplemente precisión a aquel vacío que había quedado efectivamente en aquellos casos en los que nos preguntábamos si las empresas que inician actividades, ¿qué EBITDA van a tomar, no? Ustedes saben muy bien que a partir del año 2021 tenemos la norma que regula que no son deducibles para efectos del impuesto a la renta los intereses que excedan el 30% del EBITDA tributario del ejercicio anterior.
Esta es una norma que ya entró en vigencia y que es perjudicial a muchas, porque en el año 2020, por lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido, y parece que vamos a seguir viviendo en el año 2021, las implicancias del COVID-19 han traído un fuerte impacto en la economía de las empresas y por lo tanto muchas de ellas están terminando con pérdidas tributarias. Y si a esas pérdidas tributarias con la finalidad de obtener la renta neta que nos ayude a calcular el 30% de ese resultado, es posible que muchas tengan y terminen en negativo. Y si esto fuera así, 30% de un resultado negativo equivale a cero deducción de gastos financieros por intereses. Así es que hay que tener un cuidado respecto de eso. No podríamos decir que hay que hacer un planeamiento porque en este caso, en realidad, todas las empresas que necesiten capitalizarse, que necesiten o que hayan recibido el reactiva, que hayan pedido préstamos de capital de trabajo a las entidades financieras o a terceros, o a sus accionistas o a vinculados, en realidad todo esto entra en el cálculo del gasto financiero sujeto al límite. Lo bueno es que dentro de todo esta restricción, esos ingresos o esos intereses pueden ser aplicables en el lapso de los 4 ejercicios inmediatos siguientes, ¿no? De hecho, que no es que sea una medida en la que voy a perder los gastos financieros completamente, pero sí efectivamente es muy perjudicial para la empresa porque finalmente voy a tener que diferir esa utilización del gasto y qué pasaría si en el ejercicio 2021, en el mismo ejercicio 2021, sí obtengo una utilidad. Pues el 30% del EBITDA del ejercicio anterior, como tomó en cuenta el resultado del año 2020, que no fue auspicioso, originará que igualmente tenga que pagar un impuesto a la renta, aún sin gozar de capacidad contributiva, porque deduciendo esos gastos financieros en condiciones normales, quizás podría obtener una pérdida, ¿no? Entonces ya se habla de algunas medidas que algunas empresas van a tomar, pero ya en el fuero judicial o en el Tribunal Constitucional, etcétera, porque no se recibió ninguna medida que cambiara esta situación, ¿no? Lo bueno, en cierta forma, es que esta medida aplica únicamente, o sea, este límite únicamente, recordemos, a aquellas empresas que tienen ingresos en el ejercicio menores a 2.000, no aplica a empresas que tengan ingresos menores a 2.500 soles. 2.500 UIT, perdón. Muy bien, entonces esto a nivel de los gastos financieros y el problema que se ha generado por el tema del EBITDA. Tema aparte, a propósito de las empresas que inician actividades o que recién se constituyen, recordemos que está también en el tapete el análisis que deben de hacer las empresas respecto del informe emitido por SUNAT el 059-2020, donde ha indicado, entre otras explicaciones, de que aquellas empresas que generan intereses devengados producto de préstamos por inicio de actividades o expansión de actividades, recordar que esos gastos se devengan únicamente cuando inician las actividades pertinentes. Ello quiere decir que si esto es así, además al préstamo común y corriente del reactiva y los endeudamientos comunes, si tuviera alguna expansión de actividades por gastos de esta naturaleza por intereses, el informe 059-2020 indica que hay que aplicar también ese límite. La explicación que da es que lo que sucede con este límite es que está incorporado en la norma como una especie de lucha contra la elusión. Es decir, estamos frente a una medida antielusiva y que lo que corresponde al límite de gastos por intereses de el inciso A, regla general del artículo 37, es algo que además debería de cumplirse
porque es una regla que no se exime de la otra y que por el contrario se complementa. Entonces, hay que hacer varios filtros al momento de analizar en el año 2021 cuál va a ser el efecto de esos gastos financieros que se generen en este ejercicio. Entonces, vamos a tener varios frentes y hay que hacer un trabajo especial en ese sentido. Luego se publicó la Ley 31.107, también el 31 de diciembre. Esta ley modifica el decreto legislativo 1488. Y recordemos que el decreto legislativo 1488 estableció un régimen especial de depreciación y modificación de plazos de depreciación. Esta norma, cuando se dio, fue muy criticada, ¿no? Porque todos nos preguntábamos, inclusive en cuanto hicimos un café de discusión en Omnios y llegamos a algunas conclusiones. Una de las conclusiones fue que dada la coyuntura en la que vivíamos, no entendíamos por qué el decreto nos obligaba a aquellas empresas que construíamos o adquiríamos edificios y construcciones o edificaciones a aplicar una tasa de depreciación obligatoria del 20%. Fue algo que motivó que lo traslademos, ¿no? Que esta inquietud sea trasladada a la Comisión Tributaria de la Cámara de Comercio de Lima, a la que pertenezco. Se envió una carta al MEF, pero no solamente en esa carta pedíamos que no sea obligatoria la depreciación, sino que también se aclare el requisito de la depreciación contabilizada para los otros bienes del activo fijo que también salieron en este decreto 1488, donde se aumentaron las tasas de depreciación a tasas máximas, como ven ustedes aquí en este cuadro, en esta gráfica, pero no se decía nada respecto de si a este porcentaje máximo podría acceder aún si contablemente tengo una depreciación menor. Lamentablemente no se aclaró y lo único que está sacando esta ley 31.107 es cambiar esa obligación de depreciación obligatoria al 20% por una elección de la empresa podrá, ¿bien? Y lo otro que está sacando este decreto es respecto de los bienes del activo fijo que estaban en la tabla de equipos de procesamiento de datos con un porcentaje máximo del 50%, se están exceptuando las máquinas tragamonedas. Entonces queda claro que máquinas tragamonedas no entran. La maquinaria y equipo sigue al 20%, los vehículos de transporte terrestre con tecnología euro, empleados por empresas autorizadas que presten servicio de transporte, siguen al 33.3%, y los vehículos de transporte terrestre, excepto ferrocarriles, híbridos y motor eléctrico o eléctricos o de gas natural vehicular. Lo que se ha incluido es a los vehículos de gas natural que no estaban incorporados en el decreto 1488 con un porcentaje máximo de 50%, ¿no? Y como les dije, la depreciación de edificios y construcciones, 20% anual a elección del contribuyente. Podrá ejercerse esa opción de 20% total hasta la depreciación total o solo durante los ejercicios 2021 y 2022. La elección debe de plasmarse en la declaración jurada anual del impuesto en la renta. Y una vez elegida la opción, de hecho que este plazo es inmodificable, como dice el decreto, ¿no? ¿Qué cosa es lo que esperábamos? Pues que se pronuncien sobre el tema de la obligatoriedad del registro contable. No ha sucedido eso. Este decreto también estaría modificando el criterio del informe de SUNAT 057-2020. Ustedes recordarán que con ocasión de una consulta sobre el tema de aquellas empresas que tienen celebrado un contrato de concesión, preguntaban si se podía usar este decreto legislativo 1488 o aplicar las normas especiales sobre temas de concesión.
SUNAT lo que dijo fue que sí se podría utilizar cualquiera de ellos en la medida que se cumplan, pues obviamente algunas consideraciones, pero lo que ratificó este informe 057-2020, ya que habían varias interpretaciones al respecto, ¿no? Algunos interpretábamos que era una obligación, era un mandato depreciar al 20%, otros tenían la interpretación de que no, pero en este informe de SUNAT se ve claramente que la opinión de la administración iba por que era mandatorio, ¿no? Y así es como lo estableció. Entonces, este cambio de la ley haría que este informe de SUNAT también en esa parte, pues ya quede sin efecto. Luego algo menor también, porque si se dan cuenta todo lo que vamos viendo hasta este momento es algo muy básico, no han sido temas profundos como esperábamos, ¿no? Se publicó la ley 31108, se modificó la ley de renta, pero en la parte pertinente, de el último párrafo del artículo 65 del texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta. ¿Qué sucedía en estos casos? Pues que SUNAT también emitió un informe, el 019-2020, el 019-2020. Y en ese informe de SUNAT, a raíz de una consulta referida a qué tipo de renta obtenían aquellas personas naturales domiciliadas que recibían rentas o pérdidas generadas por fondos de inversión, patrimonio fideicometidos de sociedades titulizadoras y o fideicomisos bancarios. Ese informe de SUNAT 019 indicó que eran rentas de tercera categoría. Entonces, acto seguido, la preocupación de todas las personas naturales domiciliadas que estaban en este caso, se hicieron la pregunta de, ¿y si percibimos o generamos rentas de tercera categoría, estamos obligados a llevar libros y registros contables como cualquier empresa? De hecho, que era algo imposible de llevar, ¿no? Porque no se podría aplicar una contabilidad completa a este tipo de rentas. Lo que ha hecho esta ley es aclarar el tema, indicando que este tipo de rentas generadas por las personas naturales domiciliadas no están obligadas a llevar libros y registros contables, ¿no? Entonces estamos en el sentido de que no hay esa obligación formal. ¿Qué más tenemos? Quizás esta fue la más fuerte y también la más esperada, ¿no? Todos sabemos y hemos sido testigos de lo que sucedió en el sector agrario. Y a raíz de las marchas y de los problemas y los conflictos sociales que se originaron, se terminó derogando los beneficios tributarios del régimen agrario, ¿no? Con la ley 31087, el 6 de diciembre del 2020, se derogó la ley 27360. Esta ley, como todos recordamos, desde el punto de vista tributario, establecía una tasa de impuesto a la renta del 15% y una apreciación acelerada del 20% anual sobre inversiones de infraestructura hidráulica y obras de riego, bueno, y entre otros beneficios, ¿no? Laborales también, en el sentido de una aportación a salud rebajada, etc. Cuando se deroga esta ley, se generó una incertidumbre tremenda y a partir del 1 de enero del 2021, en teoría, no se le aplicaría ningún beneficio si es que no salía una norma especial antes del 31 de diciembre del 2020, ¿cierto? También somos testigos de que en el camino hubieron proyectos que fueron rechazados por el Congreso y en una carrera contra el tiempo, finalmente se publica el 31 de diciembre la ley 31110, que también en opinión del Ejecutivo y del Congreso ha sido algo a nada, ¿no? Entonces entendemos que esto es perfectible, entendemos que van a haber modificaciones, entiendo que sigue una mesa de trabajo o se rehabilitará una mesa de trabajo para continuar con las propuestas. Hubieron proyectos en los que si esto se aprobaba, evidentemente lo que se iba a
fomentar iba a ser la informalidad laboral en un sector que ciertamente con esta ley 27360 logró incrementar un personal en planilla y logró obtener beneficios laborales el trabajador que se dedicó a este sector. Lamentablemente, por algunas empresas informales y algún sector que nunca acató esta ley, y algunos vicios de algunas empresas también, que dentro del paraguas de formalidad tenía algo mezclado de informalidad, y el uso abusivo de servicios originó pues que esto se derogara, ¿no? La ley que se ha dado, yo lo voy a comentar desde el punto de vista tributario, en la ley 31.210 al 31 de diciembre, publicada el 31 de diciembre del 2020, tiene como los siguientes beneficios tributarios, ¿bien? ¿A quién le alcanza? A las personas naturales o jurídicas que desarrollen cultivos o crianza, realicen actividad agroindustrial con productos agropecuarios fuera de Lima y Callao. Con excepción de actividades agroindustriales relacionadas con trigo, tabaco, semillas oleaginosas, aceite y cerveza. En estos casos, el impuesto a la renta se determina aplicando a la renta neta las siguientes tasas, ¿no? Para aquellas personas naturales o jurídicas cuyos ingresos netos no superan las 1.700 UITs del ejercicio, seguirán con una tasa del 15% de la renta neta hasta el año 2030, o sea, desde el 2021 hasta el 2030. Del 2031 en adelante se le aplicará la tasa del régimen general vigente, ¿no? Para las personas naturales o jurídicas cuyos ingresos superan las 1.700 UIT en el ejercicio gravable, ahí se ha hecho algo escalonado, ¿no? Por el 2021 y el 2022 la tasa del impuesto será 15%, pero del 2023 y 2024 la tasa del impuesto a la renta será 20%. Por el 2025 y 2027, 25%, hasta llegar del 2028 en adelante a la tasa del régimen general. La depreciación se podrá depreciar, o sea, las máquinas se podrán depreciar a razón del 20% anual, siempre y cuando estén referidas a inversiones en obras de infraestructura hidráulica y obras de riego. Y este beneficio será aplicable hasta el 31 de diciembre del 2025. ¿Qué más trae? Se permite el acogimiento al régimen especial de recuperación anticipada del IGB, y el beneficio aplicable sería hasta el 31 de diciembre de 2025, ¿no? Aquellos sujetos cuyos ingresos no superen las 1.700 UITs en el ejercicio gravable tendrán derecho a un crédito tributario del 10% de la reinversión de hasta el 70% del monto de las utilidades anuales, luego del pago del impuesto a la renta. Esto durante los periodos 2021 al 2030, ¿no? Dicha reinversión debe priorizar el fortalecimiento de la agricultura mediante la implementación del sistema de riego tecnificado. Es decir, esto apunta a que haya una priorización del sistema de riego tecnificado, pues para mejorar también la tecnología en el sector, ¿no? Y respecto a los pagos a cuenta, se han hecho también modificaciones. Se puede deducir como gasto aquello o costo, esto en relación al gasto para efectos del impuesto a la renta, todo aquello que esté sustentado con boletas de venta o tickets emitidos por contribuyentes que pertenezcan al RUS, acuérdense de eso, eso sí es una regla general en todos los casos, hasta el límite del 10% de los montos acreditados mediante comprobantes de pago que otorgan derecho a deducir el gasto o costo. Es decir, esta particularidad para el sector es que esa sustentación puede ser hasta el 10% de los montos acreditados del total de comprobantes de pago que sustentan u otorgan derecho a crédito, a gasto o costo, ¿no? Ese límite no podrá superar las 200 UIT. Y respecto de qué sucede si no existe un impuesto calculado en el ejercicio anterior o en el ejercicio precedente al anterior,
hay que hacer un pago a cuenta y las cuotas mensuales se determinarán en aplicación a los ingresos netos, pero considerando estas tasas. Por ejemplo, para los años 2021 y 2022, la tasa será para aquellos que están en la tasa del 15%, el 0,8% será el pago a cuenta, siempre y cuando no exista impuesto calculado en el ejercicio anterior, o para los que le aplica la tasa del 20 será del 1% en el 2023 y 2024, a los que le aplican la tasa del 25% será 1,3%, y a los de la tasa normal, del régimen general, la tasa será del 1,5%, igualando el tratamiento que existe también para el régimen general en este caso. Luego, han habido cambios también en materia laboral, ¿no? Que no es, digamos, lo que nos convoca. Sin embargo, un recuento rápido, puedo comentarles que en el régimen laboral hay un derecho preferencial de contratación de los trabajadores cuando ya están en una empresa y tengan un contrato de trabajo, ¿no? Por plazo determinado. La remuneración mínima diaria es de 31 soles, la mensual es de 930 soles, la oportunidad de pago es según acuerdo, puede ser quincenal, semanal, mensual. Las gratificaciones legales, si quieren que se haga un pago diario, serán de 5 soles 17, puede ser pago semestral también. Y de forma facultativa el trabajador puede elegir si el beneficio lo recibe semanalmente o si se le prorratea en su remuneración diaria, ¿no? La compensación por tiempo de servicios también tiene un pago diario de 3,01, hay un pago semestral de 542,40 aproximadamente, y al igual que la gratificación de forma facultativa, el trabajador puede elegir si se prorratea o lo recibe en el momento de obligación legal. Lo nuevo, digamos, de la parte laboral es una bonificación especial por trabajo agrario, que es lo que se ha denominado en siglas la bonificación beta. Como una bonificación casi siempre tiene un carácter remunerativo, esta no tiene carácter remunerativo y equivale al 30% de la remuneración mínima vital, por lo tanto estamos hablando de 9,30 soles diarios o de 279 soles mensuales. Las vacaciones, 30 días de descanso o la parte proporcional de trabajo realizado. Las vacaciones típicas se pagan al momento del término del vínculo laboral o a la finalización de la temporada, ¿no? Recordemos que en el agro trabajamos de esa manera. Hay utilidades que se van a compartir con los trabajadores en el 2021, 5%, ¿no? Del 2023, del 2024 al 2026, 7,5%, y a partir del 2027, 10%. Es decir, como ustedes ven, en la parte laboral hay más legislación respecto a esta ley de promoción en el agro. Y entre otros puntos, ¿no? Hay una obligación de capacitación, el aporte a salud también va a ser escalonado para volver a lo que se paga en el régimen general. 2021 al 2022 era 7%, 2023 al 2024 8%, y del 2025 en adelante 9%. Esto para aquellos casos que declararon 100 a más trabajadores, ¿no? O ventas mayores a 1.700 UIT, pero las que declararon menos de 100 trabajadores o tienen ventas menores a 1.700, tendrían del 2021 al 2027 6% de aportación y del 2028 en adelante 9%. Entonces, creo que de todo lo que hemos visto hasta este momento, en materia de modificaciones, ha sido lo más esperado. Había la preocupación, pues, que si no se publicaba nada hasta el 31 de diciembre, el impacto en las empresas del sector iba a ser demasiado fuerte, porque una tasa de impuesto a la renta no planificada del 15% al 29,5% iba a ser, pues, realmente difícil de sostener, y quizás muchas empresas hubieran podido cerrar. Así es que lo saludable de todo esto es que, como dije al inicio, es perfectible. Hay que conversar un poco más sobre el tema,
De hecho, hay algunas medidas que podrían tomar los empresarios del sector como desalentadoras de la continuidad de la formalización, pero creo que estamos a tiempo. Lo bueno es que en el 2021 sí vamos a tener una norma que por lo menos mantenga la tasa del impuesto a la renta a las empresas medianas y va a tener un pequeño incremento progresivo en lo sucesivo, no en este año ni en el 2022 para las demás, ¿no? Cosa que así van a poder hacer un planeamiento estratégico, tributario, laboral, dentro del marco legal para poder salir adelante. Una mención aparte merece que, no sé si ustedes recordarán que por decreto legislativo 1431, a partir del 1 de enero del 2019, el sector acuícola se insertó a los beneficios del régimen laboral y tributario del agro, es decir, de la ley 27360. Lamentablemente el apuro y todo el problema que hubo de debate en el Congreso originó que esta ley que se ha publicado no haya contemplado absolutamente nada del sector acuícola, con lo cual el sector sí se va a ver perjudicado porque a partir del año 2021 le aplicarían las reglas del régimen general común y corriente. Y efectivamente lo que he podido obtener de información a nivel del Ejecutivo es que la explicación fue esa, ¿no? Tuvimos que actuar rápidamente, el Congreso tampoco tuvo tiempo y a no tener nada, por lo menos sacamos esto. Sí, es lamentable, pero ha quedado en el régimen general todo el sector que tiene que ver con acuicultura. Luego la ley 31104, publicada también el 31 de diciembre, establece medidas excepcionales en materia de impuesto temporal a los activos netos, modificó también el decreto legislativo 1275, pero que tiene que ver con el marco de responsabilidad y transparencia fiscal de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Y esta ley 31104 también modificó el decreto legislativo 1508 que creaba el programa de garantías del gobierno nacional de la cartera crediticia de las empresas del sistema financiero. Pero la modificación, digamos, resaltante, aplicable a la mayoría de empresas es que podríamos decir que respecto del ITAN, lo que se dijo, bueno, muchos esperábamos que se derogue realmente, ¿no? Pero finalmente no se derogó tampoco. Lo que se hizo fue decir que el ITAN generado en el ejercicio 2020 lo que va a hacer es que si hay un saldo no aplicado, este va a ser devuelto en un plazo que no va a pasar de 30 días hábiles desde la fecha de presentación de la solicitud del contribuyente. Con lo cual, bueno, se reduce el plazo de devolución. Lo bueno es que si ese plazo se pasa, podrá considerar el solicitante aprobada su solicitud, ya que la SUNAT, pues obviamente no pudo hacerlo en el plazo estipulado, ya es responsabilidad de SUNAT, pero tendrá la obligación de efectuar el abono en cuenta pertinente. Entonces hay que tener en cuenta eso. Luego, la ley 31105, también publicada el 31 de diciembre del 2020, es una ley que prorroga la vigencia de beneficios y exoneraciones tributarias, pero relacionadas al IGB y al impuesto selectivo al consumo. Entonces, lo que ha hecho esta ley es prorrogar hasta el 31 de diciembre del 2021, ¿bien? O sea, un año, la norma sobre devolución de impuestos que gravan las adquisiciones con donaciones del exterior e importaciones de emisiones diplomáticas. Amplía también la exoneración del IGB por emisión de dinero electrónico efectuada por las empresas emisoras de dinero electrónico y las exoneraciones contenidas en los apéndices 1 y 2 de la ley del IGB. Es decir, en realidad aquí lo que hace es prorrogar vigencia y beneficios de exoneraciones tributarias de la ley del IGB, de la ley 29985, que tiene que ver con el dinero electrónico, y también la norma particular que hay sobre emisiones diplomáticas y otros, ¿no? No hubo pues mayor análisis al respecto para ver la razón de... Siempre se ha discutido técnicamente qué hacemos para aumentar la recaudación, y por lo menos técnicamente hablando,
todos los gremios e instituciones técnicas o académicas han opinado y hemos opinado que las exoneraciones se deberían de revisar y más bien no se deberían de mantener aquellas que no han cumplido con su objetivo. Y si hacemos un listado, hay muchas exoneraciones que deberían de realmente no prorrogarse. Con eso tendríamos recaudación y serían miles de millones de soles que ayudarían al fisco. Pero siempre vemos el problema de que más allá de lo técnico, prima, bueno, pues el tener contenta a la población, el tema social, el tema político, el tema de votos, y eso siempre se queda postergado año a año, ¿no? Entonces, ahora que estamos en un serio problema de recaudación, debería de tenerse el año 2021 para que el Congreso, y hacerá con el nuevo gobierno, ver esta posibilidad, porque ahí hay un forado que sería muy importante analizar para recaudar lo que el Perú necesita para salir de esta crisis, ¿no? En esa misma línea, la ley 31106, también publicada el 31 de diciembre del 2020, prorrogó la vigencia de exoneraciones contenidas en el artículo 19 de la ley del impuesto a la renta. Entonces, en ese sentido, lo que ha quedado prorrogado es que están exonerados del impuesto hasta el 31 de diciembre del 2023. ¿Quiénes están en el artículo 19 de la ley de renta? Bueno, las asociaciones sin fines de lucro, las personas naturales al percibir intereses del sistema financiero, y sobre todo las entidades sin fines de lucro, ¿no? Que también en los últimos años han sido cuestionadas porque, sin ir muy lejos, hay asociaciones sin fines de lucro que sabemos que son muy rentables y reciben muchos millones y no pagan impuesto a la renta. Así es que ha estado en el último año, en los últimos años, en el tapete nuevamente la discusión de si esta exoneración a las entidades sin fines de lucro debiera mantenerse o en algunos casos no considerarse, ¿no? No voy a mencionar nombres, pero sabemos que eso existe. También es cierto que se ha discutido mucho si las asociaciones sin fines de lucro educativas debieran de también seguir exoneradas del impuesto a la renta, ¿no? Porque como entidad sin fines de lucro del rubro educativo, vemos que hay muchas también que generan ingentes utilidades que, claro, siendo un superávit, tienen la obligación de no repartirla ni distribuirse, pero como no hay una fiscalización acertada de la SUNAT, ¿qué sucede ahí? Sucede que SUNAT lo que hace es baja la guardia y entonces empiezan a aparecer en el mercado supuestas entidades sin fines de lucro que indirectamente lucran con la entidad vía honorarios, vía planillas, vía inversiones, que a pesar de que en la ley de renta está estipulado que eso es una forma de elusión específica, el problema es que si la administración tributaria no hace la fiscalización adecuada, muchas de ellas que tienen estas características están creyendo que están haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces, ahí hay un tema para trabajar en el siguiente año, pero ahora también por facilismo y rapidez y que se vencían todos los plazos, se han vuelto a prorrogar hasta el año 2023. Hasta aquí con toda la normatividad legal, ¿no? Leyes, decretos supremos, etcétera, Congreso, Poder Ejecutivo. Luego, en el interín han salido también obligaciones formales ante SUNAT. Y ante SUNAT hay que recordar que salió el Decreto Supremo 392-2020, el 15 de diciembre de 2020, que fijó en 4.400 soles el valor de la OIT para el año 2021, ¿no? Esto nos va a servir como base de información para el cálculo de muchas obligaciones formales que tenemos con SUNAT para este año 2021. También, mediante resolución de superintendencia 221 que se publicó
el 27 de diciembre se amplió el plazo hasta el 31 de diciembre del 2021 para seguir autorizando la impresión de comprobantes de pago, la importación o la generación mediante sistemas computarizados, porque estos siguen siendo documentos de contingencia en los casos de empresas que ya están en el sistema de emisión electrónica, ¿no? Y más aún cuando aún no todas las empresas están en el sistema de emisión electrónica también. Así es que eso también es una formalidad, no es nada trascendental, pero eso es lo que se ha publicado. O sea, vamos a seguir teniendo ese tipo de autorizaciones. Luego se dio la resolución 224-2020 SUNAT, que se publicó el 27 de diciembre del año 2020, donde se establecieron los cronogramas de cumplimiento de obligaciones tributarias, ¿no? Que a estas alturas todos los presentes los tenemos claro. Tenemos un cronograma para todo el ejercicio, tenemos un cronograma además para buenos contribuyentes, tenemos un cronograma de fechas máximas de atraso de registros de ventas y compras de enero a diciembre de 2021, y tenemos también lo mismo para buenos contribuyentes. Así es que esto es nuestro cronograma de obligaciones que en el día a día pues no podemos dejar de pasar, porque tendríamos problemas con las multas que se nos pueden imponer, ¿no? A propósito de las multas, recordemos también que lo que hay es una resolución de la Superintendencia de Tributos, Adjunta de Tributos Internos, que lo que hace es que nos libere y nos exima de la multa por libros y registros electrónicos, en el sentido de que si nosotros regularizamos o subsanamos cualquier problema, cualquier infracción, antes de que seamos detectados, no tendríamos ninguna multa. Pero una vez que seamos detectados por SUNAT, recordemos que todavía está esta resolución que flexibiliza la imposición de la multa, ya que el día que termine la vigencia de esa resolución, que puede ser en cualquier momento, porque nadie sabe hasta cuándo dura, salvo que SUNAT, hasta que SUNAT emita una nueva resolución, recuerden que la multa es por libro por mes y sería muy oneroso no tener al día y no tener nuestros libros y registros electrónicos con el cumplimiento de todos los requisitos formales, ¿bien? Así es que hay que darle una miradita a eso para evitar problemas. Y tenemos también la resolución de superintendencia 229-2020 que se publicó el 30 de diciembre del 2020, y en realidad tiene que ver pues con la aprobación de los formularios para la declaración jurada anual del impuesto a la renta y del impuesto a las transacciones financieras, y también esta resolución aprueba el cronograma del ejercicio 2020 de presentación para la declaración. Recordar que hay medios para presentar la declaración, ¿no? Y estos son a través de SUNAT virtual, tanto el formulario 709 de personas naturales o el 710 renta anual simplificado tercera categoría, o 710 renta anual completo tercera categoría. Eso se puede utilizar la información personalizada, y para lo cual se debe ingresar a los referidos formularios a través de SUNAT virtual, ¿no? Y también para las personas está ya desarrollado el app Persona SUNAT, ¿no? Con todo este tema de tecnología, pues SUNAT ha hecho eso. Están a disposición para las personas naturales el formulario 709 a partir de el 15 de enero, del 15 de febrero del año 2021. Pero para el caso de empresas, este formulario ya está vigente o está a disposición desde el 2 de enero del 2021. Y esto es muy importante recordar porque, por ejemplo, en Quantum estamos viendo ya de la mayoría de clientes que ha obtenido algún saldo a favor del impuesto a la renta, ver la posibilidad, y la meta es esa, que hasta el 31 de enero se presente la declaración jurada anual de renta del 2020, de tal manera que financieramente a nuestros clientes no los perjudiquemos, en el sentido de que ese saldo a favor resultante, si no pudo
modificar, si no pudo suspender, cosa que debieron de hacer también muchas veces, ¿no? Igual, aún modificando, aún suspendiendo, es posible que hayan tenido un saldo a favor. Lo ideal es que ese saldo a favor lo pueda utilizar a partir de mi pago a cuenta de enero que vence en febrero. Y de esa forma ya la empresa financieramente no se va a desfinanciar, ¿cierto? El tema está en que eso requiere un compromiso de la empresa, del contador, del equipo contable, de los asesores y todos los que estamos involucrados para que se cumpla la meta. Presentando la DJ anual en enero 2021, podríamos utilizar ese saldo a favor en el pago a cuenta de enero que vence en febrero. Y bueno, el cronograma es el siguiente. No esperemos el último día de vencimiento, salvo que tenga que pagar, ¿cierto? Si es que no pude o no puedo presentar mi DJ en enero, háganlo en febrero, porque por lo menos febrero también van a poder utilizar ese saldo a favor en febrero que vence en marzo. Sin embargo, a la gerencia o al directorio, a la empresa en general, le interesa muchísimo que financieramente hablando se optimicen sus recursos. En ese sentido, nos convertimos pues en los consultores que necesitan las empresas y no esperar que vía auditoría o vía un punto de control interno sea detectado y recién yo corrija esa situación, ¿no? Bien, entonces eso. Luego lo otro que salió y que causó revuelo, ¿no? Y que fue totalmente comentado y de eso pues se han encargado muchos medios, es el famoso Decreto Supremo 430-2020, EF, donde se aprobaron pues, se aprobó el reglamento, ¿no? Que establece la información financiera que las empresas del sector deben suministrar a SUNAT. Y el anexo fue publicado el día 3 de enero del 2021. Este decreto y el anexo pertinente obligan pues a que se reporte la información de personas naturales o empresas con saldo y o montos acumulados, promedios o montos más altos y rendimientos generados en un determinado periodo cuando son iguales o mayores a 10.000 soles, ¿no? Y si el titular tiene más de una cuenta en la entidad del sistema financiero, se acumularán, ¿no? La periodicidad de la información resultaba ser mensual, mediante la resolución de superintendencia que todavía no se publica, se va a establecer la fecha de presentación y la declaración informativa, y si se cancela una cuenta, se comunica también. Si la cuenta es mancomunada, cada titular tendría que ser informado de manera independiente. Se debe de identificar al titular, se debe de identificar el DNI, el RUC, si es la entidad, la razón social, el dato de la cuenta, el tipo de depósito, el número de cuenta, el CSI, si es moneda nacional, extranjera, los saldos, como les comenté, y si es en dólares, se informará al tipo de cambio. Entonces, ¿qué pasó con todo esto, no? Evidentemente, salieron pues las protestas por todo sentido, ¿no? Recordemos que esto se dio en virtud de que SUNAT está obligada por los lineamientos de OCDE a brindar también información a las otras administraciones tributarias de extranjeros que tienen cuentas en el país, así como la administración tributaria también recibirá y está recibiendo información de otras administraciones tributarias de peruanos que cuentan con cuentas en el exterior. Y lo que va a servir esto es, evidentemente, para una lucha contra la ilusión, contra la evasión, ¿cierto? El objetivo es bueno. El problema está en que está en discusión en este momento el secreto bancario. Si se vulnera o no el secreto bancario. No voy a entrar a dar mi opinión, porque como he dicho a todos los que me han preguntado, yo no soy constitucionalista, pero aún recurriendo a los constitucionalistas encontramos argumentos a favor y argumentos en contra. Sobre todo el decreto legislativo que se aprobó
el 1434, tiene un fuerte sustento en la exposición de motivos de que no se vulnere el secreto bancario. Quizás lo que está en discusión es el decreto supremo 430-2020, porque por ahí se interpreta que el hecho de informar no el saldo acumulado, sino el monto más alto, ya haría que en cierta manera esté identificando un movimiento en particular. Está en cuestionamiento, está en debate. Tanto es así que, bueno, han habido argumentos a favor y en contra que ustedes habrán visto en gestión y algunas entrevistas al ministro de Economía, ¿no? Indicar de que próximamente se va a publicar en el peruano una norma que cambie la situación a información de depósitos de más de 10 UITs. Y no solamente eso, sino que, claro, y tiene sentido, porque más de 10 UITs dan 30.800 soles y sobre el exceso de esas 7 UITs es que recién estaríamos hablando de una renta gravable, ¿no? Entonces, y también, al parecer, se va a modificar la frecuencia, no va a ser mensual, sino semestral. Por lo tanto, esperemos, ¿no?, qué cosa es lo que va a salir. Pero como vuelvo a repetir, la finalidad es buenísima. Lo malo también es que es cierto que estamos expuestos a información tan delicada que puede caer en manos de extorsionadores o en manos de malos elementos de la propia administración, aunque la SUNAT ha dicho que la información está muy bien resguardada y han pasado los controles y la revisión internacional de la propia OCDE y que justamente a raíz de esa aprobación de la revisión de los sistemas y la seguridad es que salió el decreto supremo. Lo cierto es que, excepto por este tema, SUNAT lo que haría es recibir esa información, cruzarla con todo lo que ya tiene, ¿no? Las declaraciones, con la información económica de la empresa, con la información que remitan las otras administraciones tributarias, más lo que tenga la superintendencia, y lo que hará es, si antes ya lo hacía con el ITF y las cartas inductivas que enviaba por incremento patrimonial no justificado, pues lo que va a hacer ahora es ampliar esa información, porque estaba casi destinada a grandes patrimonios o grandes movimientos, ¿no? Va a tener una información mayor y sí va a poder combatir la evasión de algunos emprendimientos que empezaron con transferencias en cuentas y que no entregan boletas, no están formalizados, entonces van a motivar eso. Pero también va a ayudar a que con ese intercambio de información, pues los peruanos que tienen cuentas en el exterior y no regularizaron el tema vía la repatriación que hubo, pues va a salir a relucir esa diferencia, ¿no? Esperemos qué pasa. La intención es buena y todavía pues estaríamos en algo como que en stand-by mientras no salga la resolución de superintendencia. ¿Bien? El otro tema que tenemos ya para intercambiar algunas ideas, ya no de normas, sino ya informes de SUNAT y alguna jurisprudencia. Por ejemplo, a ver, vamos a ver, acá hay un informe, el 107-2020, SUNAT, que tiene que ver con la declaración del beneficiario final. Sucede que muchas empresas de derecho público estaban creadas por ley tienen como único accionista el Estado peruano, ¿no? Por ejemplo, había muchas empresas del sector eléctrico, financiero, que tenían como único accionista FONAFE, y quedaba la duda de si
debía de presentarse la declaración. Salió un decreto de urgencia, sin embargo, en este informe público creado por ley, cuyo único, perdón, ya estaban tocando mi timbre. Ya, entonces, el único accionista es el Estado peruano, la declaración del beneficiario final. Claro, lo que queda aquí es un porcentaje con otro accionista que no declaración de beneficiario final. Es más, también en esta consulta se dice, si las empresas de derecho público creadas por ley fueran accionistas de una sociedad anónima constituida y domiciliada, la declaración de beneficiario final de dicha sociedad anónima debería considerar la información sobre el beneficiario final de esta empresa de derecho público que son sus accionistas. O sea, yo tendría que, si soy una sociedad anónima y tengo empresa privada y tengo como accionista a esta empresa del Estado, yo tendría que presentar la declaración de beneficiario final de esa empresa del Estado, pero en virtud del desarrollo del informe apunta a que debería de declararse a la persona que ejerza el control directo o indirectamente y o que ocupe el puesto administrativo superior. En ese sentido, indica este informe, si una persona tiene como uno de sus accionistas una empresa pública cuyo capital es del 100% es del Estado, en virtud de lo establecido anteriormente, esta última, es decir, la empresa del Estado, deberá proporcionar a la empresa privada información sobre su beneficiario final, aplicando los criterios previstos en el párrafo anterior. Es decir, la autoridad tendría que ser la persona que ejerza el control directo o indirectamente y o que ocupe el puesto administrativo superior. Entonces ahí estamos ya respondiendo a varias inquietudes que teníamos de entidades del sector y que no estaba muy clara la norma, ¿no? Luego tenemos el informe 115-2020, donde a raíz del tema de 1488, de la depreciación acelerada del 20%, que ahora es optativa, y de las tasas máximas de depreciación que oscilan entre 33 y 50%, como lo hemos visto, hicieron una consulta sobre si calificaba como bien inmueble, ¿no? Para aplicarle el 20% de la depreciación, como bien inmueble, las embarcaciones o los buques, porque en el Código Civil califican como inmuebles. Y en un desarrollo interesante del informe, pues se dice que aún con la definición del Código Civil, desde el punto de vista tributario, lo que existe es una definición ya desarrollada en informes de SUNAT, como el informe, por ejemplo, 124-2010, donde se desarrolla la definición de edificios y construcciones, además que edificios y construcciones recogidos en la ley de renta, que además regula el término de depreciación, no ha recogido nunca la clasificación de esos bienes desde el punto de vista de la normatividad civil. Y por lo tanto lo lleva al plano del informe de SUNAT y reiterada jurisprudencia, en cuyo caso se privilegia la fijeza y permanencia, y si la vida útil relativamente extensa es similar a la de un edificio. Entonces, este informe ayuda para tener claro y recordar en todo caso la definición de edificaciones y construcciones, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Tenemos otro informe, el 119-2020, que sí, efectivamente es una mala noticia para algunos. Hay algunas asociaciones sin fines de lucro que al liquidarse han querido, pues, en virtud de una reorganización o de una fusión por absorción, han querido transferir los activos y pasivos a una nueva asociación sin fines de lucro. Y si bien es cierto, no están afectos al impuesto a la renta, quedaba la duda si esto estaba afecto, estas transferencias estaban afectas al IGB. Este informe 119-2020 indica que no está grabada con el IGB la transferencia de activos y pasivos que efectúa
al contrario, está grabada con el IGB, ahí hay un error, porque no le es aplicable, o sea, en este informe de SUNAT, lo que se dice es que la transferencia de activos y pasivos que una asociación sin fines de lucro realiza como consecuencia de su liquidación a favor de otra asociación con fines similares de la cual era asociada, no se encuentra comprendida en los alcances del inciso C del artículo 2 de la ley del IGB. Y recordemos que ese artículo 2 de la ley del IGB corresponde a las operaciones no gravadas. Por lo tanto, estamos frente a una operación grabada con el IGB y el desarrollo de este informe hace alusión a que todo lo que tiene que ver con reorganización de sociedades contempladas en la ley 2687 hace referencia a la Ley General de Sociedades. Por lo tanto, toda reorganización de sociedades está contenida en capítulos en los que tienen que ver empresas jurídicamente constituidas, mas no aplicables a reorganizaciones en las que se encuentren comprendidas una asociación sin fines de lucro, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que tener en cuenta esto para que podamos pagar los impuestos correspondientes y no tengamos contingencias en el futuro. El informe 123-2020, que tiene que ver con la deducción por donaciones. La consulta que se hace es si para efectos de tener la deducción del gasto, debería de acreditar el destino de los bienes donados, ¿no? Y en un desarrollo interesante, lo que hace el informe de SUNAT es indicar que el resumen de todas las normas que menciona, como el inciso X del artículo 37, así como el artículo 37 en sí de la ley de renta, o el inciso S del artículo 21 del reglamento de la ley de renta, hacen mención a qué documentos debo de contar para acreditar la donación, pero en ningún momento se desprende de esas normas que se haya establecido como condición para efectos de la deducción de la donación, como gasto que el donante deba acreditar el destino dado por la entidad receptora de esos bienes donados. Eso sería bien complicado, ¿no? Sería algo difícil de poder sustentar y estaríamos al pendiente de todo ello. Y finalmente, en la jurisprudencia tributaria he seleccionado dos resoluciones del Tribunal Fiscal, una de observancia obligatoria, que tiene que ver, que es la RTF 6741-4-2020, que tiene que ver con el caso en el que una empresa quiere o solicita la nulidad de un procedimiento de fiscalización, amparados en que, según la empresa, ya se había pasado el plazo de un año de fiscalización o de plazo que tenía para el procedimiento de fiscalización la SUNAT. El tribunal hace todo un desarrollo en el que señala todas las normas aplicables, ¿no? Como por ejemplo el artículo 62 del Código Tributario, el 62A del Código Tributario, los numerales 1, 4, 5, y también menciona el artículo 75, así como el artículo 2 del Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT. Y en resumen, lo que indica es que cuando estamos en un procedimiento de fiscalización, se inicia el cómputo de ese año de plazo desde el momento en que tengo el resultado del requerimiento con la indicación de que el contribuyente presentó todo lo solicitado. Y de ahí en adelante se cuenta un año como plazo máximo. Si en el interín del procedimiento de fiscalización, como todos sabemos, hay nuevos requerimientos, nuevos resultados del requerimiento, nuevos requerimientos y así sucesivamente, yo puedo hacer todo eso hasta siempre y cuando no me exceda del año. Entonces, si en algún momento yo tengo un resultado del último requerimiento y en ese resultado del requerimiento, yo como administración tributaria he considerado todas las observaciones y no he recibido ninguna respuesta, pues antes de emitir la resolución de determinación,
yo podría también emitir un requerimiento en el que le doy un plazo máximo según el segundo párrafo del artículo 75 del Código Tributario, para que el contribuyente además pueda presentar sus descargos, ¿no? Lo que indica aquí el Tribunal Fiscal es que ese requerimiento que se hace en virtud del artículo 75 es un requerimiento que no exige nueva información. Es un requerimiento que únicamente repite lo que ya ha sido informado por la Administración Tributaria en los requerimientos y resultados de requerimiento anteriores. Por lo tanto, no es posible que el contribuyente pida la nulidad en ese sentido, ¿no? Y por lo tanto el tribunal indica que eso está dentro del plazo, ¿no? La notificación del requerimiento emitido al amparo del segundo párrafo del artículo 75 del Código, cuando ha vencido el plazo de fiscalización previsto por el artículo 62A del citado Código, es conforme a ley. En tanto se comunican con dicho requerimiento las conclusiones del procedimiento de fiscalización y no se solicita información o documentación adicional a la requerida. En la medida que no hay una información adicional, no habría por qué declarar nula la fiscalización, ¿no? En este caso se había pasado, pero no estaba señalado una información adicional, sino únicamente una corroboración del resultado del requerimiento anterior. Y también debo mencionarles que esto es una jurisprudencia reiterada, que inclusive como había varias resoluciones del Tribunal Fiscal que habían fallado en ese sentido, se convoca sala plena y se publica la resolución como acuerdo. Y este último, ¿no? Esta resolución 11756-1-2019, la SUNAT cuestionó el crédito fiscal por el servicio de soporte técnico en una de las sedes tecnológicas del contribuyente por no haber acreditado la causalidad de la operación. Recordemos que como requisito para ejercer el crédito fiscal, yo debo demostrar que la adquisición o el uso del servicio tiene que ver con la causalidad, ¿no? Que es un gasto o costo en el que estoy incurriendo para generar renta o mantener la fuente generadora de la renta. Lamentablemente la empresa no demostró fehacientemente que esto era así. Si bien es cierto, la empresa presentó en el gasto aludido del servicio de soporte técnico, presentó la factura, presentó el asiento contable, presentó la orden de compra, presentó el estado de cuenta de la empresa con el banco, presentó correos electrónicos, ¿sí? Lamentablemente no presentó información contundente que acredite que esa operación fue real. Y lo que dice el Tribunal Fiscal es eso, ¿no? En la medida que esta empresa no pudo sustentar que el gasto incurrido fuera destinado a la generación de renta, porque no presentó información como por ejemplo las horas destinadas o reportes del personal técnico que realizaron las labores de soporte por encargo de la empresa. Tampoco presentó una conformidad de obra, no presentó una conformidad del servicio por parte del responsable de la zona atendida. Entonces no hubo un documento sustentatorio de la efectiva prestación del servicio. Entonces, como no acreditó el gasto, lamentablemente no pudo sustentar la utilización del crédito fiscal, ¿no? Y lo último, que ha sido algo reciente, es que ya debemos de tener en cuenta que el Perú ha celebrado un convenio para evitar la doble imposición con Japón, y esto ha sido publicado el 29 de diciembre del año 2020, va a entrar en vigencia el 29 de enero del 2021 para el caso de intercambio de información, y a partir del 1 de enero del año 2022 entra en vigencia respecto pues de todos los impuestos sobre rentas obtenidas y cantidades que se paguen o acrediten o se contabilicen como gasto a partir de esa fecha, ¿no? Hay todo un desarrollo, es la estructura del modelo OCDE, se mantiene el concepto tradicional de establecimiento permanente, tenemos plazos para obras o proyectos para considerar como establecimiento permanente cuando hay una duración mayor a 6 meses, cuando son prestaciones de servicios, cuando hay una prestación que se realiza por más de 183 días,
si es que hay las actividades realizadas en el otro estado contratante respecto de exploración y explotación de recursos naturales. Habla de establecimiento permanente siempre que dichas actividades se realicen por un periodo superior a 6 meses. Hay temas de ganancias de capital, hay temas de dividendos con una tasa del 10%, intereses 10%, regalías 15%, ¿no? Entonces, esto es importante para el intercambio comercial, para las inversiones de empresas japonesas en Perú, para evitar la doble imposición. Es rescatable que se haya ya incluido una cláusula antielusiva general bajo el sentido del test de propósito principal, que se encuentra dirigido a combatir prácticas elusivas. Entonces estamos ya con un convenio en la modernidad, y que esperamos pues que sirva para esta reactivación económica que tanto necesitamos, ¿no? Entonces, si no hay más, voy a pasar a la sección de preguntas. A ver, preguntas y respuestas, y entiendo que si levantan la mano, los ayudo a activar el micro para que puedan hacer sus preguntas. ¿Eh? No te escucho. Todavía no. Primero las preguntas. Ya, entonces, vamos a ver. Carmen León dice, doctora Marisol, buenos días. Hay varias empresas que no aplican aún lo que indica esta ley porque dicen que no ha salido el reglamento. ¿Esto es correcto? No, Carmen. Es más, ya desde el punto de vista laboral, ustedes saben que salió una planilla electrónica, salió el tema del registro, que ya las empresas han tenido que dar de baja el anterior y dar de alta esta en temas operativos. Lo cierto es que efectivamente estamos esperando el reglamento al 31 de enero, que es el plazo máximo que tiene la administración tributaria, pero no por ello signifique que no está vigente, ¿no? Ya desde el punto de vista laboral eso debería de aplicarse. Entonces, y desde el punto de vista laboral no estoy entrando al detalle porque la especialidad ya será, lo trabajamos, es más, creo que lo vamos a ver el día jueves, si no me equivoco, 28, en el café tributario. No, del otro mes tenemos programado el café tributario laboral de solo hablar de la ley de reforma agraria, en esta ley de sector agrario, mejor dicho. Y ahí vamos a aceptarles y van a poder hacer todas sus consultas, ¿de acuerdo? Así es que les pido que estén atentos a eso. Bueno, y también los que son suscriptores saben que tienen su hora de consulta o la media hora de consulta que podemos generar con el especialista laboral y entrar a los detalles pertinentes. Milagros, Wilka, Marisol, muchas gracias. Una consulta sobre el plazo de envío de facturas electrónicas 24 horas. Es insuficiente, más aún en zonas donde no hay internet y un fuerte flujo de comprobantes. Como gremios, ¿hay alguna posición para pedir a SUNAT amplíe o mantenga el plazo? Lo podemos trasladar, Milagros, aunque en temas de facturación electrónica, la verdad que SUNAT siempre ha sido muy, muy reacia a entender razones, y a lo mucho lo que nos ha ayudado es a capacitar en las versiones o facilitar o ampliar los plazos de entrada en vigencia, donde ustedes han visto que normalmente ha estado ampliando los plazos de entrada en vigencia para esto de la facturación electrónica. Igual lo podemos trasladar porque sí me parece muy corto el tiempo, ¿no? ¿Por cuánto tiempo puedo tener pérdidas una empresa o hay un reglamento que se refiere a ello? Ronald, si te refieres a las pérdidas tributarias tienen un régimen general de arrastre de pérdidas de 4 años desde su generación a aplicarse desde el siguiente año. Si es que desde el siguiente año sigues obteniendo pérdidas y no has absorbido o compensado en 4 años, las pierdes. Estoy hablando de pérdidas del 2019 hacia atrás. Pero también tienes el sistema en el que puedes elegir
el no compensar en 4 años, sino indefinidamente, pero para ello, si lo haces indefinidamente, cada vez que obtengas renta en el ejercicio, compensas solo la mitad de la pérdida y por la mitad pagas impuestos. Respecto a la pérdida tributaria del 2020, sí hay una norma especial que indica que solo la pérdida del 2020 tiene un plazo de arrastre de 5 años, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que existe a la fecha con las pérdidas tributarias, ¿no? Luis Usuriaga, buenos días. ¿Cómo estás, Luis? Angie, buenos días, doctora. Excelente exposición, muy clara y precisa. Muchas gracias, Angie. Una consulta con respecto a la información que los bancos enviarán a la SUNAT. La norma ya se emitió, así es, con la última modificación que mencionó, que ya no era 10.000 soles. Gracias por la respuesta. Todavía, bueno, hasta el día de hoy, salvo que en la mañana no me he comunicado con mi área legal, si mi área legal me dice que ya publicaron la norma, habría que leerla, pero hasta el día de ayer lo que había eran comentarios de el Ejecutivo, inclusive un alto funcionario del MEF, se había adelantado a ello, su nombre es Marco Camacho, donde había indicado de que iban a cambiar ese tope. Y el tope pareciera ser que va a quedar en 30.800, que es el equivalente a 7 UITs a 4.400, ¿no? Y la periodicidad va a ser semestral. Pero el objetivo por el momento no veo que se esté cambiando, es algo que por ahí interpongan alguna acción, pero mientras ello, la SUNAT está obligada a aplicar esta norma si es que desea recibir también información de las otras administraciones tributarias del mundo, ¿no? Lo malo de esta norma es que solamente se va a enfocar en aquellos que tenemos cuentas en los bancos, depósitos a plazo, CTS, inversiones, pero respecto de aquellos que sí están en la informalidad total del sector financiero, aquellos que nunca han abierto una cuenta, aquellos que todo lo trabajan en efectivo, pues se darán cuenta que sobre ellos sí está quedando todavía en el limbo esa recaudación y esa informalidad. Ahí es donde hay que hacer otro trabajo, ¿no? Otro trabajo de combatir la evasión tributaria frontalmente. Y ojalá que haya pues decisión política, ¿no? Porque eso es lo que normalmente falta para poder hacer esto. Entonces, a ver, espectador anónimo me dice, buenos días, doctora. Excelente ponencia. El material de la exposición está muy bien detallado. ¿Habría posibilidad de remitirnos el material a los inscritos? Bueno, querido espectador anónimo, nosotros en cuanto tenemos estos webinars todos los meses abiertos y gratuitos para todo el público. Y lo que hacemos es colgar en nuestra página web, seguramente el día de mañana, temprano, si no es más tarde, y ahí es donde colgamos el video y colgamos el PPT, así es que está a disposición de todos ustedes cuando quieran, inclusive los webinars de los meses pasados, así es que eso es lo que podemos hacer. María me pregunta, para poder aplicar el convenio de doble imposición, ¿debo solicitar a mi proveedor un certificado de residencia? Todo convenio para evitar la doble imposición con un residente del exterior con el cual tenemos un convenio, necesitamos el certificado de residencia, porque es la prueba que acredita que nosotros no deberíamos de efectuar la retención de ser aplicable y que se pague en el país de residencia, excepto casos en los que la tributación es compartida, como en este caso que estamos viendo, el caso de los dividendos, el caso de las regalías, entre otros, ¿no? Luis Usuriaga, doctora Marisol, respecto a la depreciación de maquinarias en empresas que debido a la pandemia han parado sus actividades, esa depreciación se tendría que seguir realizando y el registro contable sería contra resultados, tomando en cuenta que hasta la fecha la empresa no genera ingresos desde la pandemia. Bueno, Luis, tu pregunta tiene dos enfoques, ¿no? El contable y el tributario. Yo entiendo que si contablemente está siguiendo la depreciación bajo el método de línea recta, debería seguir depreciando, ¿no? Si hubiera seguido el método de unidades producidas, estoy segura que durante la para de la maquinaria no tendrías que afectar nada de resultados. Sin embargo, para el caso tributario, yo a la maquinaria la tengo que revisar desde el punto de vista de la norma tributaria y las reglas dicen que la depreciación aceptada tiene que ser un porcentaje hasta un tope máximo de depreciación que está en la tabla.
pero el requisito fundamental es que esa depreciación esté contabilizada. Entonces, si la depreciación está contabilizada, puedo utilizarla, pero si estoy en un método de unidades producidas y no he contabilizado nada, no tendría derecho a nada. Vamos a suponer que has usado el método de línea recta. Desde el punto de vista tributario, el método de línea recta acepta que yo, la maquinaria, si también lo he hecho contablemente, sí sea una depreciación aceptada. Hay informes de SUNAT y resoluciones del Tribunal Fiscal que validan la posición. No se necesita que la máquina esté en uso para que la depreciación sea aceptada. Así es que ahí no tendrías problema. Eso tiene que ver también con la capacidad normal de producción, tiene que ver con la depreciación que se asigna al costo indirecto de fabricación cuando tengo unidades producidas, menos a las producidas en capacidad normal, en cuyo caso hay una depreciación que puede ir al costo indirecto de fabricación a resultados directamente. ¿Bien? Entonces habría que ver el caso concreto si estoy en para total o si estoy en producción baja, ¿no? Para que ustedes puedan aplicar correctamente el sentido de la depreciación en el costo indirecto de fabricación que va a resultados totalmente. Los bancos van a informar de todas las cuentas en distintas entidades financieras que tiene un solo usuario. Sí, efectivamente, Roel, Aldana. Lo que va a hacer el banco número 1 es, si tengo yo, persona natural, 4 cuentas distintas en el banco 1, las consolida y las reporta. Y si yo tengo una cuenta en el banco A, en el banco B, en el banco C, cada entidad financiera reportará la cuenta que tienen conmigo, ¿sí? La declaración de beneficiario final solo es obligatoria para los principales contribuyentes y el resto aún no tiene cronograma. Por el momento no ha salido aún una obligación adicional, Patricia. Patricia Núñez, así es, efectivamente, por el momento solo para los principales contribuyentes. Muchas gracias, saludos Víctor Arévalo desde Iquitos, gracias Víctor. Lina Rivera, buenos días Marisol, una consulta, ¿se ha efectuado alguna precisión con respecto al uso de la plataforma de comercio? Ya que actualmente las empresas están optando por esta modalidad de venta y casi siempre estas plataformas las brindan proveedores no domiciliados y por ello deberían de ser tratados como servicio digital. Bueno, Lina, no hay ningún cambio al respecto, pero la norma aplicable sigue estando vigente. Y para ello tienes que revisar el artículo 9 de la ley de renta y ver si el servicio de este no domiciliado encaja en la definición de servicio digital, ¿no? Yo estoy casi segura que sí. Para poder responderte la consulta tendría que ver el tipo de contrato que han celebrado, la forma de utilización, pero normalmente el uso de plataformas para que realices comercio electrónico está calificado como servicio digital al cual hay que hacerle una retención del 30%, salvo que exista un convenio de doble imposición con ese país. Entonces, siempre es un tema que hay que revisar en detalle porque lo que sí te comento es que hay muchas dudas, no por el tema de las plataformas de comercio, sino por si algunos opinan que la plataforma Zoom, el pago que se hace al uso del Zoom, algunos dicen que sí hay retención porque califica como un servicio digital, otros que indican que no hay retención. Y bueno, es todo un tema en discusión, ¿no? Y ahí entran pues a tallar algunos otros como Teams, etc., etc. Entonces sí, como le digo a mi equipo interno, hasta en el mundo sigue la discusión y no nos ponemos de acuerdo en entornos de economía digital de manera uniforme cómo se deben de grabar a los Uber, a distintas apps como Cabify, como Globo, etc., etc., ¿no? Entonces eso es un tema pendiente que aquí en el Perú ya deberíamos de empezar la discusión. Nuestra ley está preparada únicamente para negocios B2B, es decir, de empresa a empresa, pero cuando son negocios B2C, todavía la legislación no está preparada o tiene un vacío en el cual no se podría resolver. ¿Los certificados de residencia deben ser legalizados o revalidados por alguna entidad? No, espectador anónimo, los certificados de residencia los emite la propia administración tributaria, así es que hay que coordinar con cada administración tributaria para tener ese certificado de residencia a tiempo, pero no es que tengan que ser legalizados ni nada por el estilo, ¿bien? Creo que tengo por acá también algunas preguntas por el otro lado.
que me han escrito por ambos. ¿Por dónde se ven las otras preguntas que ya se me borraron? Bueno, creo que fue por acá, preguntas y chatear. Ya, aquí fue. Bien, a ver, tengo por aquí algunas otras, ya no les quiero robar tiempo porque ya son 11:30 y habíamos quedado que nos quedamos en 11:30. Buenos días, acá están los saludos de todos. Janet. Ay, qué bueno, y aquí me dieron el dato. Como les dije, en la mañana yo ya no me comuniqué con mi área legal. Janet Anto me dice, doctora, hoy salió el decreto supremo 09-2021 que establece las 7 UITs para que las empresas financieras informen a SUNAT. Perfecto, entonces aquello que les comenté de 30.800 queda establecido, con lo cual se sube el umbral de 10.000 soles o 10.000 soles a más a 30.800 a más. Camilo Torres, excelente exposición, Marisol. Gracias, Camilo. La modificación de las tasas de depreciación tendrán efectos en el gasto del impuesto a la renta diferido y afectará los resultados de los estados financieros. Depende, Camilo, porque, a ver, si por ejemplo yo estoy hablando de edificios y construcciones, sí hay un impacto en el diferido de todas maneras, porque el camino contable va a seguir por vida útil y el camino tributario va a ir directamente vía deducción en la DJ. Entonces voy a tener una depreciación mayor para efectos tributarios, ¿no? En cambio, si estoy hablando de maquinaria, equipo, vehículos, todo ello, estamos ante la duda en el 1488 de si por ser una norma especial prima sobre la general y no le aplica el requisito de la contabilización o si le aplica como cualquier otro área que no está en el decreto legislativo 14 vehículos, etcétera. Sí, a veces el internet se pone inestable, ¿no? Acá veo. Seguirá la suerte de la regla general. Para que haya diferido, tendría que haber una diferencia con el tratamiento contable. Si yo me guío porque mi depreciación solo es hasta lo contabilizado, no habría diferido alguno, ¿no? Serían depreciaciones similares. María Collado, gracias chicas por darme el dato hoy día, justamente. Mi área legal me ha tenido que llamar por teléfono y avisarme de la novedad del día de hoy, pero bueno, vamos a ver. De todas maneras, lo que ya habían informado en medios es lo que entonces hoy día se ha confirmado. A ver, Alberto Arce me pregunta sobre el tema del reparo por los intereses financieros. Entiendo que el exceso se puede utilizar en los próximos 4 años. Esto es aplicable para los contribuyentes que superen las 2.500 UIT. Sí, si en el año siguiente, donde tengo el derecho de utilizar ese exceso, no he superado las 2.500 UIT de ingresos, podría utilizar ese gasto. Lo que manda es en el ejercicio 2021, Alberto. Tengo que ver mi EBITDA según 2020, ¿de acuerdo? Eso es un parámetro. Luego, si en el 2021 no tengo renta para poder, el límite, mejor dicho, excede el gasto, ese gasto no utilizado, lo voy a aplicar en el siguiente año y este límite solo se aplicará si yo tengo más de 2.500 UITs. Si no tengo las 2.500 UITs, ergo no me aplica el límite, ¿de acuerdo? Carla Medina, gracias. Marisol, Angie, Héctor, doctora, buenos días. Para las empresas que solicitaron préstamo reactiva, cuyo pago se inicia a mediados de año, ¿cuál es el tratamiento tributario de los intereses? En nuestro caso, el préstamo se recibió en agosto del 2020 y la primera cuota se pagará a partir del 1 de septiembre de este año. Nosotros hicimos un curso también sobre las implicancias del reactiva, Héctor, y lo que les dijimos a todos nuestros participantes fue que desde el punto de vista tributario se privilegia el criterio del devengado. Y el hecho sustancial se ha dado desde que yo puse a disposición el capital y el transcurso del tiempo origina ya los intereses. De eso hay resoluciones de Tribunal Fiscal, informes de SUNAT, que no habrán resuelto por el tema reactiva, pero han resuelto por cualquier otro préstamo con periodos de gracia, etcétera, en cuyo caso el interés se devenga desde el mes siguiente. Por lo tanto, deberías de devengar el gasto financiero por intereses desde, no sé si te lo dieron el 1 de agosto o el 30 de agosto, pero desde agosto hasta diciembre de 2020. En cuyo caso, no sé si vas a tener una diferencia en el tratamiento contable, ahí sí ya tendrías que evaluarlo, ¿no? De Ruth,
La pregunta es, doctora Marisol, buen día, agradecida por su exposición, saludos desde Cusco, saludos a Cusco, Ruth. Mi pregunta es con referente a las ONG. Las donaciones recibidas del exterior, por cada transferencia recibida, no se informa a la SUNAT mediante el formulario 1679, sí se informa, exacto. El hecho de no informar por este formulario, ¿qué implicancias puede tener a futuro? Ya que en la DJ no así se informa como donaciones. Pues no debemos de olvidar, por favor, las obligaciones formales que siempre tenemos, ¿no? Y las obligaciones formales están, como les dije, en la resolución, en el inciso S del artículo de 22 del reglamento, y ahí salen obligaciones tanto para los donatarios como para los donantes. Y hay que presentar el formulario. Cualquier presentación que no se hace, obviamente hay una infracción sancionable, que en este momento no tengo en la mente el tema de la sanción, pero sí hay una infracción. Y va a ser bien fácil de cruzar, porque el día que ustedes donan, tienen ahí también la información que declarar en la DJ. ¿De acuerdo? Así es que lo que sí está claro es que presento ese formulario informando de las donaciones que hice y a quiénes la hice, y para sustentar mi gasto tengo el certificado de donaciones o la resolución del ministerio si doné a una entidad del sector público. Eso es suficiente. Lo que les expliqué es que no se requiere que yo sustente qué hizo la empresa a la que le doné o la entidad a la que le doné, qué hizo con mis donaciones, ¿no? ¿Cómo queda el ITAN de los años anteriores? Consuelo González, Consuelito, qué gusto de verte. Me olvidé de avisarle a mis amigos del grupo. Uy, ya. Buenos días, Marisol. ¿Cómo queda el ITAN de los años anteriores a 2020 que aún no se han aplicado contra el impuesto a la renta? Consuelo, todo lo que es ITAN 2020 tiene, lo que se genere de ITAN 2020 tiene facilidades de devolución rápida en 30 días, ¿ya? Que es la norma que les he leído. Los ITAN acumulados de años anteriores, se entiende que se han tenido que compensar contra los pagos a cuenta de renta del ejercicio, y si no, se acumularon y vamos a tener que seguir el procedimiento de devolución común y corriente. No recuerdo en el PDT, y escríbeme un correíto, Consuelo, para revisarlo, salvo que alguien de mi equipo ahí me soporte. No recuerdo si en el total del ITAN del 2020, obtenido en el 2020, te permitan acumular los anteriores que no compensaste ni utilizaste. Si eso fuera así, se convertiría todo en un nuevo ITAN 2020, pero si no fuera así, seguirían su camino separado, ¿ya? Escríbeme por correo el Consuelo y yo te lo confirmo. Creo que es Kelly Rodas. Buenos días, excelente exposición. Una consulta. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Con los saldos que tenemos en los bancos y que vienen desde años anteriores de ahorros, también se debe sustentar ante SUNAT. Bueno, Kelly, en teoría, al 31 de enero, salvo que esta norma que no he leído, solamente me han confirmado las 7 UITs. Yo no sé si la información será semestral o mensual, pero hasta la norma publicada el día de ayer era mensual. Si fuera semestral, cambiaría la situación, pero si fuera enero, vamos a imaginar enero, como tengo que presentar saldos acumulados al 31 de enero, el saldo acumulado al 31 de enero incluye movimientos de enero, ¿no? Entradas y salidas, e incluye el saldo inicial de enero. Con lo cual, lo que yo reporte a la SUNAT sobre saldo acumulado, ¿no? O promedios, etcétera, incluirá lo de años anteriores. Si por A o B motivos te llega una carta inductiva, porque SUNAT podría preguntar, oye, en enero o en el año 2020 tu declaración jurada dice 100 y aquí veo saldos de 10.000, explicarás que se originó por ahorros de años anteriores, producto de ganancias, por sueldos, por honorarios, etcétera, con lo cual les recomiendo a todos, y eso es lo que estamos haciendo con nuestros clientes, que aquí lo que hay que hacer, si somos formales y estamos haciendo bien nuestras cosas, es únicamente documentar con el soporte correcto, el soporte adecuado, mejor dicho, para que el día que SUNAT me pida una explicación, yo se las dé claramente, ¿no? Muy bien, Roel, gracias. Carlos Vergaray Martínez.
Gracias por su exposición. Gracias, Carlos. Jacqueline Saavedra, estimada doctora, si mi empleador se le dio adelanto de utilidades del ejercicio 2020 y se le fue dando, ¿sería dividendo para proceder a declarar la tasa de dividendos para aplicar en el 2020? ¿Cuánto están los topes? ¿Hay alguna modificación? No, Jacqueline, espero que tu empresa no haya recibido el Reactiva Perú, porque una de las condiciones para recibir el Reactiva Perú es que esos fondos no se utilicen en el pago de dividendos, ¿sí? Así es que ojalá que no sea así. Si no recibiste Reactiva, no ha habido ningún cambio con los dividendos, ¿no? Y la tasa sigue siendo 5%, y lo que tienes que hacer si has dado adelanto de utilidades es que en nuestro criterio ya nació la obligación tributaria de la retención en ese momento, porque es pago o acuerdo de distribución de utilidades lo que ocurra primero. Salvo que ustedes hagan un acuerdo mensual, no lo sé, pero si ya hubo un pago adelantado, ya debió de haberse efectuado el pago del impuesto, ¿no? Ok, ¿qué más tenemos aquí? Creo que aquí ya es la última pregunta que les pido, si no nos vamos a quedar hasta más tarde y de repente me quedo sin público. Gracias por su masiva asistencia, hoy día estoy bastante complacida, hemos tenido 190 participantes y eso nos alegra muchísimo el poder colaborar, con transmitir y ayudarles a absolver sus inquietudes. La última pregunta, me escriben al correo, mi correo es mleon@quantumconsultores.com, ¿sí? mleon@quantumconsultores.com. Desde Vilma Chuquetaipe hacia abajo, Caterín Pachas, María Serrano, Cristian Pajuelo, que ya fueron pocos los que faltó resolver. Les pido que me escriban al correo o me llamen por teléfono. Ustedes saben que yo no tengo problema con eso, ¿sí? Y están en las redes sociales y en la página web y toda la información. Yo les agradezco infinitamente por su atención. Me encantaría, antes de despedirme, voy a dejar, para que no haya ningún problema, hay 2 participantes que han levantado la mano. Le voy a permitir hablar a uno de ellos, ¿ya? A ver, vamos a hablar. Vamos a ver, Zaida, puedes activar tu micro y hacer tu pregunta. O ya te desanimaste o fue un error. O si no, también Bet Icho ha levantado la mano. Ahora vamos a permitirle hablar. Los dos levantaron la mano, así es que siempre es interesante interactuar con los participantes. Activen su micro cualquiera de los dos y con eso nos despedimos. ¿Están o ya se desanimaron? Hola. Bueno, ya, seguro que me dediqué a responder las preguntas por escrito y luego ya se desanimaron. Bien, me quiero despedir. Antes de despedirme, les decía, por favor, que se va a activar una votación. Necesitamos siempre su feedback. Por favor, quisiéramos que llenen la encuesta en este momento. Es una encuesta en línea y nos ayuda siempre como feedback a ver qué temas son los que son de su interés, qué tal estuvo el expositor, qué más quisieran que se haga, alguna sugerencia adicional. El internet a veces nos juega una mala pasada, pero creo que hemos estado relativamente bien. Bien, gracias, van votando 33, 38, 50. Ya. Y bueno, con eso nos vemos el día jueves 28. Los invito, tenemos un expositor de lujo, el café tributario que vamos a hacer en Omnios con Jorge Bravo. Para todos nuestros colaboradores y suscriptores es gratuito. Para el que esté interesado puede acceder al webinar, al café con un costo simbólico. Tendremos a César García Novoa y vamos a hablar justamente de intercambio de información entre las administraciones tributarias del mundo y la ilusión tributaria. Así que va a estar súper interesante. Y esto es, bueno, parte de lo que estamos haciendo en Quantum Escuela de Negocios para todos los que están en nuestra
suscripción y los dejo también con un videíto para aquellos que no están, pues se animen de todas las ventajas que tiene ello, sobre todo la asesoría. Aprovechan muchísimo la asesoría con nosotros por WhatsApp, por Zoom, por correo electrónico. Bien, gracias por todos los que han votado, muchísimas gracias. Los dejo con este video de despedida y ojalá que se animen, los quiero tener como parte de nuestra familia Quantum. Muchas gracias, cuídense mucho. ¿Cómo están amigos? Les saluda Marisol León, socia fundadora de Quantum Consultores. En esta oportunidad estoy aquí con ustedes para poder invitarlos a un producto nuevo que está lanzando nuestra Escuela de Negocios Quantum. Es el plan de membresías en asesorías y capacitaciones virtuales. Somos conocedores que durante este tiempo que hemos vivido en cuarentena hemos notado una demanda alta por capacitaciones virtuales a nivel nacional. Entonces, pensando en seguir llevando capacitaciones de alto nivel a todo el Perú, hemos preparado este plan de membresías que consiste en suscripción de cursos virtuales de 12 horas mensuales, así como asesoría personalizada vía Zoom, donde nuestro equipo gerencial y de jefes de equipo estarán a su disposición para poder atender 1 hora mensualmente de consultas personalizadas. Pero sobre todo, el afán de nuestro producto es que los equipos de trabajo estén altamente capacitados para ayudar a las empresas a prevenir contingencias. Y no solamente eso, sino también aprovechar beneficios tributarios, beneficios laborales que a veces por desconocimiento dejamos de utilizarlo. Entonces, hemos preparado un plan de cursos de todos los tópicos que interesan para nuestro ejercicio profesional, ya sea como asesores, como consultores o como contadores generales o gerentes de administración y finanzas. Tópicos en lo tributario, en lo contable, en lo laboral y también prepararlos con coaching y liderazgo, hacer los contadores consultores que se enfrenten adecuadamente a un directorio y que seamos pues el profesional que todas las empresas desean tener y vean siempre un valor agregado en nuestro ejercicio profesional. Así es que los invito y bienvenidos. Estamos con muchas ganas de que formen parte de nuestra familia. Gracias.